Días queridos, espero que estén muy bien. Yo muero de calor en una calurosa tarde en la Ciudad de México. Continuamos con la lectura-estudio de la obra del doctor Sigmund Freud, Conferencia de Introducción al Psicoanálisis, 32ª, Angustia y Vida Pulsional. Es un texto extenso, así que entramos de lleno. Dice Freud: señoras y señores, no les sorprenderá saber que tengo para comunicarles muchas novedades sobre nuestra concepción de la angustia y de las pulsiones básicas de la vida anímica, y que ninguna de ellas puede considerarse la solución definitiva a estos huidizos problemas. Adrede hablo aquí de concepciones, entre comillas, de esta palabrita alemana que no pienso pronunciar. Son las tareas más difíciles que afrontamos, pero la dificultad no reside, pongamos por caso, en la insuficiencia de las observaciones, pues son justamente los fenómenos más frecuentes y familiares los que nos plantean aquellos enigmas. Tampoco en el carácter remoto de las especulaciones que ellos incitan, pues el procesamiento especulativo cuenta poco en este ámbito. Es que se trata real y efectivamente de concepciones, vale decir, de introducir las representaciones abstractas correctas, cuya aplicación a la materia bruta de la observación hace nacer en ella orden y transparencia. A la angustia consagré ya una de las lecciones de la serie anterior, la número 25. Debo resumir aquí su contenido. Dijimos que la angustia era un estado afectivo, o sea, una reunión de determinadas sensaciones de la serie placer-displacer con las correspondientes inervaciones de descarga y su percepción, pero probablemente en el precipitado de cierto evento significativo o importante, incorporado por vía hereditaria y entonces comparable al ataque histérico adquirido por el individuo. Nota número 1. Les dejaré la conferencia 25ª de Introducción al Psicoanálisis. La pueden localizar en el volumen 16, esas páginas, pero en la descripción de este video encontrarán el video correspondiente a su lectura y estudio, ¿vale? Continuamos. Recurrimos al proceso del nacimiento como el evento que deja atrás de sí esa huella afectiva. En el nacimiento, los cambios en la actividad del corazón y la respiración, característicos del estado de angustia, fueron acordes con el fin, es decir, eh, digamos, fueron necesarios. ¿Ah? Por tanto, la primera angustia habría sido una angustia tóxica. Pero aquí quiero subrayar que la palabra tóxico más bien está eh, asociada a un contexto médico. Ajá. Eh, Podría incluso decir tóxico en cuanto a la reacción del contacto del recién nacido con el mismo oxígeno, ajá, con la vida misma. Antes de nacer vivíamos dentro de mamá, ajá, ya vivíamos, pero las condiciones de la nueva vida, de la vida en el mundo, de una vida conforme a nuestras capacidades orgánicas, eh, no solo se funda, o podremos decir se transforma. Hay dos clases de vida en la especie humana, la intrauterina y la extrauterina. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Dice el texto: luego partimos del distingo entre angustia realista y angustia neurótica. La primera es una reacción que nos parece lógica frente al peligro, a un daño esperado de afuera, mientras que la segunda es enteramente enigmática, como carente de fin. En un análisis de la angustia realista, la redujimos a un estado de atención sensorial incrementada y tensión motriz, que llamamos apronte angustiado, como una preparación, ¿ah?, a un peligro. A partir de ese estado se desarrolla la reacción de angustia. Serían posibles dos desenlaces en él, o bien el desarrollo de angustia, la repetición de la antigua vivencia traumática, se limita a una señal, y entonces la restante reacción puede adaptarse a la nueva situación de peligro, desembocar en la huida o en acciones destinadas a ponerse a salvo, o bien lo antiguo prevalece
toda la relación se agota en el desarrollo de angustia, y entonces el estado afectivo resultará paralizante y desacorde con el fin desacorde con el fin para el presente. Pasamos después a considerar la angustia neurótica y dijimos que la observamos bajo 3 clases de constelaciones. En primer lugar, como un estado de angustia libremente flotante, digamos como una posibilidad, un potencial, ajá, libremente flotante, que está ahí como esperando el momento oportuno, el trigger, vaya, algo para estallar, ajá. General, pronto a enlazarse de manera pasajera con cada nueva posibilidad que emerja. Es la llamada angustia expectante, como en la neurosis típica de angustia. En segundo lugar, ligada de manera firme a determinados contenidos de representación en las llamadas fobias, en las que todavía podemos discernir un vínculo con el peligro externo, pero la angustia frente a él no puede menos que parecernos desmedida. En tercero y último lugar, o último término, la angustia en la histeria y otras formas de neurosis grave que acompaña a síntomas o bien emerge de manera independiente como ataque o como estado de prolongada permanencia, pero siempre sin que se le descubra fundamento alguno en un peligro exterior. Entonces, nos planteamos estas 2 preguntas. ¿De qué se tiene miedo en la angustia neurótica? ¿Cómo se compadece con cómo se compadece esta con la angustia realista, la angustia neurótica con la angustia realista ante los peligros externos? Les voy a dejar en la descripción estudios sobre la histeria. Yo creo que sería valioso para poder distinguir qué es esto, por qué podemos darnos alguna cuenta, una búsqueda en internet, pero nada mejor que, digamos, la fuente para investigar el uso de las palabras. Con esto ciertamente me refiero al trabajo de Freud al respecto de la histeria, la angustia, inhibición, síntoma y angustia en la descripción, estudios sobre la histeria también en la descripción, pero también esto quiere decir, queridas y queridos, cada uno de nosotros como seres humanos usamos el lenguaje de manera específica. No debemos dejar el lenguaje como algo que se entiende por sí solo. Ajá. No se trata de cargar diccionarios a donde quiera que vayamos. Se trata de preguntar. Ajá. Si yo hablo de, no sé, alguna palabra específica que ustedes no entienden, sería correcto preguntarme, ¿a qué te refieres con tal o cual palabra? Ajá. Entonces, continuamos ahorita con el texto. Nuestras indagaciones en modo alguno han resultado infructuosas. Obtuvimos algunas importantes informaciones. En lo que se refiere a la expectativa angustiada, la experiencia clínica nos ha enseñado un nexo regular con la economía de la libido en la vida sexual. Economía, manejo de la energía libidinal, manejo de la atención, manejo del potencial afectivo, humano, calórico, ajá, lo que nos constituye. Ujú. Continúa el texto. La causa más común de la neurosis de angustia es la excitación frustránea, es decir, excitación que no llega a ningún lado. El deseo que se ve entorpecido una y otra y otra y otra y otra vez. Ajá. Se provoca una excitación libidinosa, pero no se satisface, no se aplica. Entonces, en reemplazo de esta libido desviada de su aplicación, emerge el estado de angustia. Bendito Dios que me libré de aquella mujer, ahorita que lo pienso. Bueno, no hablo de mi ex esposa, hablo de una que, vaya, me iba a provocar un estado de angustia terrible. Pero bueno, bye bye, señorita. Dice el texto, hasta me creía autorizado a decir que esta libido insatisfecha se mudaba directamente en angustia. Esta concepción halló un poco, perdón, perdón, esta concepción halló un apoyo en ciertas fobias enteramente regulares en los niños pequeños. Muchas de esas fobias nos resultan por completo enigmáticas, pero
Otras, como la angustia, la soledad y a personas ajenas, personas extrañas, admiten una explicación cierta. La soledad, así como el rostro ajeno, despiertan la añoranza de la madre, familiar. El niño no puede gobernar esta excitación libidinosa, no puede mantenerla en suspenso, sino que la muda en angustia. Y fíjense, excitación libidinosa. Ajá. Yo hablo de una excitación libidinosa en mi vida. Ajá. Freud está haciendo mención de una excitación libidinosa por la ausencia de la madre y, por supuesto, la presencia de personas extrañas. Sentimos miedito. No solo nosotros, también, digamos, todo ser humano en ciertas situaciones puede desarrollar angustia. Ajá. Y esto lo señala Freud, el origen de la angustia es una energía que no encuentra, dice el texto, una satisfacción, pero esto también se puede entender como no haya objeto, no haya algo que la alivie. Ajá. Una energía que se queda, digamos, como un foco prendido. Un foco prendido en la noche tendría razón de ser. Un foco prendido en el día no tiene razón de ser. Ajá. Vamos a continuar. Por tanto, esta angustia infantil no debe imputarse, atribuirse a la angustia realista, sino a la neurótica. Las fobias infantiles y la expectativa angustiada de la neurosis de angustia nos proporcionan dos ejemplos de uno de los modos en que se genera angustia neurótica, por transmutación directa de la libido. Enseguida tomaremos conocimiento de un segundo mecanismo. Se demostrará que no difiere mucho del primero. De la angustia en la histeria y otras neurosis hacemos responsable, en efecto, al proceso de la represión. He ahí, digamos, otro mecanismo de formación de angustia. Creemos poder describirlo de manera más completa que antes si mantenemos separado el destino de la representación por reprimir del destino del monto de la libido adherido a ella. Esta palabra ahorita Freud la usa de manera tan libre, pero ciertamente si ustedes han estado al pendiente de la lectura, digamos, secuencial que hacemos aquí, Freud la ha mencionado muy poco, al menos en los últimos, ¿qué les gusta? 2 tomos, Libido. Les dejo en la descripción de este video 3 ensayos de teoría sexual. Y pienso yo también que les sería muy útil Introducción del narcisismo y pulsiones y destinos de pulsión. Pulsiones y destinos de pulsión, está bien, así se llama el texto. Entonces, en pocas palabras, energía psíquica, pulsión libidinosa, pulsión sexual, pero monto de libido. Podemos estar hablando aquí de una manifestación afectuosa. Ajá. Tenemos por un lado una representación que podemos nombrar como un contenido, como una abstracción hecha por el individuo, por el sujeto del mundo real, o bien una elaboración propia, una idea, una fantasía, un pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no importa si son conscientes o inconscientes, simplemente una representación. Con la representación, con la cosa, ajá, la cosa psíquica, va asociada una, un, una carga, una pintura, un monto de libido, ajá, adherido a esa representación. Ujú. Es decir, tenemos contenido y tenemos un eco interno de ese contenido, por decirlo de una manera. Ajá. Entonces, estábamos, fíjense, en todo esto. Origen de las angustias. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Genera o génesis de la angustia neurótica. Ajá. Transmudación directa de la libido. Abajo ya está hablando de otra, pero para poder abordar esta otra es necesario poder
entender esto, una construcción, una creación individual, y también esto, lo que yo como individuo asocio. Esto también podría ayudarnos a acercarnos un poquito a Lacan. Lenguaje. Ajá. Es significante, palabra, significado. Ahorita lo estoy nombrando así, ajá, pero también estoy nombrando la representación como un significante en cuanto sería como un puente. Ajá. Pero también podemos hablar de la representación ya como significado. Aquí estoy complejizando, haciendo más completa o más difícil el texto freudiano, que de quedarme sencillo, de quedarme con el mero texto, la representación es simplemente lo que yo he obtenido del mundo y de mí mismo. Ajá. Del mundo a través de la experiencia y de mí mismo a través de la percepción. Ajá. A través de, digamos, el conocimiento, a través de justamente la formación del lenguaje. Ujú. No puede haber, y esto es para acercarnos un poquito a Lacan, no puede haber significante ni significado si no hay representación. Podemos decir que es como una preparación de la elaboración que hará algunos años después Jacques Lacan. Ajá. Y aquí, esto, queridas, queridos, ¿cómo decirlo? El monto del libido. Les invito sin duda a esta aproximación a los 3 ensayos de teoría sexual que hicimos justo porque se trata de fundamentar cómo el psicoanálisis no es una teoría pansexualista, quiere decir que única y exclusivamente se limite al sexo. Ajá. Y el sexo, por supuesto, tomado no desde la perspectiva de Freud, sino el sexo como el coito, una perspectiva, digamos, popular. Ajá. Monto de libido nos está hablando de esa reacción que yo tengo frente a diversos eventos, circunstancias o incluso ideas. Ajá. Una reacción eh, afectiva, emocional. Vamos a continuar. Es la representación la que experimenta la represión, es decir, surge un contenido, me veo expuesto a un contenido y digo, qué feo. No, de eso no quiero saber nada. Dice el texto, y llegado el caso, es desfigurada hasta que se vuelve irreconocible la representación, ¿vale? Pero su monto de afecto es mudado comúnmente en angustia, y por cierto, sin que importe su naturaleza ni que se trate de agresión o de amor. Esto es importante y fascinante también. Es decir, un contenido haya una oposición dentro de mí mismo, este contenido, yo mismo, por la oposición, desfiguro el contenido y eso que yo sentí por ese contenido se convierte en angustia, aunque el contenido sea agresión hacia mí, de mí hacia mí, o de mí hacia otros, o de otros hacia mí, o de amor. Ajá. Aquí esto no importa, digamos la cualidad. Al final se transforma en angustia. Y esto estamos hablando de otra forma de generación de angustia, de la génesis de la angustia. Ahora bien, dice el texto, no entraña ninguna diferencia esencial la razón por la cual un monto de afecto, estoy subrayando agresión o amor, se haya vuelto inaplicable
por endeblez infantil del yo, como en las fobias de los niños, a consecuencia de procesos somáticos en la vida sexual, como en las neurosis de angustia, o por represión, como en la histeria. Esto es oro. Yo no fui capaz de enfrentarme a X, Y o Z, entonces, angustia. Ajá. Porque esto justamente, el contenido, la representación, no se queda, digamos, en nuestra historia, en nuestro pasado. Por ejemplo, si yo hablo de una manzana, no estoy con una manzana en la mano, pero ustedes pueden evocarla. Una manzana verde, una manzana roja, una manzana chica, una manzana grande, qué sé yo. Ajá. Pero eso es solo un ejemplo. Cuando somos pequeños, en el contacto con el mundo vamos formando representaciones. Nos vamos haciendo una idea conforme a nuestras experiencias frente al mundo, frente a la realidad, que en algún momento u otro, esas ideas, ese contenido puede regresar. Y entonces, revivir al niño en mí, en ustedes. Revivir esas experiencias y llevarnos inmediatamente a la angustia. Por ejemplo, en la formación de las fobias de los niños. Ajá. Otro caso sería, justamente, procesos somáticos de la vida sexual. Es que yo no quiero sentir, es que yo no quiero enamorarme, es que yo no quiero que me odien o odiar. Entonces, no salgo de casa y desarrollo justamente una angustia social. Represión, como en la histeria. Esto, por supuesto, es complejo, pero es básicamente, hay una frase de Charcot, no es de Freud, era de Charcot. Jean-Martin Charcot, gran maestro de Freud, el rockstar de la neurología cuando Freud era estudiante. Jean-Martin Charcot decía la bella indiferencia de las histéricas al respecto de lo sexual. Es decir, parecería que esta mujer de 30 años jamás fue educada en su propio cuerpo, sobre su propio cuerpo, todo lo que respecta a la sexualidad, ya sea la función de la reproducción, ya sea la ganancia de placer, ya sea X, Y o Z, parece que no existe. ¿O será acaso que ella está luchando contra ese contenido en particular? Y Freud poco a poco, con su trabajo, por su trabajo con histéricas, con histéricos, llegó justamente a la doctrina, a la conclusión, a la hipótesis de la represión. Y la represión, digamos, citando a Freud, como un esfuerzo de desalojo, como un, yo aquí tengo esto, pero no lo quiero conmigo, no, no regreses, no, no, calma. ¡Puh! Ya logré aventar la cosa que yo no quería ver, que yo no quería saber, pero esa cosa como que regresa, ¿eh? No, 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 no. Entonces, la represión como esfuerzo del sujeto para algo de lo cual no quiere saber, sus emociones, su propio cuerpo, sus necesidades, su placer, su dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Le repito, estudio sobre la histeria en la descripción de este video. Continuamos. Así pues, estos dos mecanismos de la génesis de angustia neurótica en verdad coinciden. En el curso de estas indagaciones nos llamó la atención un vínculo en extremo importante entre desarrollo de angustia y formación de síntoma, a saber, que ambos se sustituyen y se relevan entre sí. Uno pasa por el otro y uno a veces viene después del otro. Ajá. El agorafóbico, por ejemplo, inicia su historia patológica con un ataque de angustia en la calle. Este se repetirá toda vez que anduviera de nuevo por la calle.
ahora crea el síntoma de la angustia a andar por la calle, que también podría llamarse una inhibición, una limitación funcional del yo. Eso es una inhibición, ¿vale? Yo dejo de hacer algo porque ese algo me estorba. Continúa el texto. Y por esa vía se ahorra el ataque de angustia. Ujú. He dicho, me estorba, no me funciona, no me es útil. Ajá. O bien podemos decir, no quiero llegar a eso. Y por lo tanto, yo me inhibo, yo me corto. Bueno, no en el sentido de, sino en el sentido de yo dejo de hacer uso de mis herramientas sociales, yo dejo de hacer uso de mis capacidades, de mis recursos. Ajá. Yo no quiero, no lo hago. Puedo, pero no lo hago, dice el texto. Lo inverso se ve si uno se inmiscuye en la formación de síntoma. Síntoma neurótico, no síntoma de las patologías para el 2024. Ajá. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, en las acciones obsesivas. Aquí viene lo bueno. Si se impide al enfermo realizar su ceremonial de lavado, algo típico de la neurosis obsesiva, ceremoniales, cae en un estado de angustia difícil de soportar, del cual evidentemente su síntoma lo protegía. Por cierto, parece que el desarrollo de angustia fuera lo primero, la formación de síntoma lo posterior, como si los síntomas fueran creados para evitar el estallido de angustia. Ciertamente, parece. Con esto armoniza también el que las primeras neurosis de la infancia sean fobias, estados en que se discierne, se identifica con mucha nitidez el modo en que un desarrollo inicial de angustia es relevado por la posterior formación de síntoma. Es decir, primero angustia, luego síntoma. ¿Por qué? Porque con el síntoma nos protegemos del despertar de la angustia, de que se apodere de nosotros. Dice el texto. Se tiene la impresión de que a partir de estos vínculos se hallará el mejor acceso a la comprensión de la angustia neurótica. Y al mismo tiempo hemos logrado responder la pregunta por aquello a lo cual se tiene miedo en la angustia neurótica y establecer así la conexión entre angustia realista y neurótica. Aquello a lo cual se tiene miedo es, evidentemente, la propia libido. Se los he advertido desde hace ya muchos videos. Básicamente, la demanda que pesa no solo sobre el psicoanálisis, sobre la psicología y sobre la psiquiatría es que la humanidad entera no quiere sentir. Y esto no excluye a los psicoanalistas, a los psiquiatras y a los psicólogos. ¿Ustedes creen que para mí es fácil sentir? ¿Ustedes creen que yo no puedo desarrollar una fobia? ¿No puedo tener yo, como analista, un ataque de angustia? Depende de mí, ciertamente, y depende justamente no tanto de un poder de psicoanalista, como podríamos suponer. No se trata de un poder de empastillarse y cosas así, ¿no? No se trata tampoco de tener la técnica adecuada para aliviar la angustia. No. Se trata de exponernos justamente ante las fuerzas internas y externas. Ahorita lo voy a dejar hasta ahí mi comentario, porque ciertamente yo bien puedo identificar en mí una angustia neurótica. Ah, ¿verdad? No se la esperaban. Pero es cierto, es que uno como analista no está a salvo de nada. ¿Qué creen que yo no me enamoro? Ay, no, ¿qué cosas dice usted? Dice el texto. La diferencia con la situación de la angustia realista reside en dos puntos. Que el peligro es interno en vez de externo y que no se discierne conscientemente, dice el texto. En las fobias se puede discernir con mucha nitidez
el modo en que este peligro interior se transpone en uno exterior. Vale decir, una angustia neurótica se muda en aparente angustia realista. ¡Ah! Con otras palabras, fíjense, no es que es correcto tener miedo al amor. Ujú. Sí, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Nada más vean las redes sociales. Ay, no, qué miedo. Y por eso yo mejor no me enamoro. Ajá. Pues claro que te enamoras, papá. Y de todos modos, reconociendo una fuente de angustia, digámoslo así, nos aproximamos a ella racionalmente. Puedo decir esa asquerosa palabra de mecanismo de defensa, la racionalizamos. No, 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 no nos metamos en camisa de once varas. No se trata, digamos, de complejizar tanto esto, de verlo sencillo se trata. Al final, un miedo es un miedo. Y ciertamente, un neurótico no es simplemente un loco cualquiera. No. No desestimen ustedes el poder de la locura. No desestimen tampoco la posibilidad de que ustedes mismos, ustedes mismas, posean cierta locura. Yo me pongo de ejemplo, como para decir, ella es la mujer que yo había soñado, cosa que me ha pasado muchas veces. Sueño mucho, vaya. Es que, en serio, hablando de angustia, al menos en mi experiencia, no podemos dejar de hablar de amor. Hay una demanda en el amor y contemplar esa demanda, estar al pendiente de esa demanda, es completamente posible y natural que despierte angustia. Voy a dejar mi comentario hasta ahí porque el texto es extenso. Además, quiero tener su atención capturada y mi pantalla verde. Se me cae la pantalla verde. ¡Ah! A ver, un segundo. Pa. Ahí está. Uy, se cae la pantalla verde. Ok, creo que se me cayó. No, aquí está mi celular. Uf, qué calor. A ver. Para simplificar un estado de cosas a menudo muy complejo, supongamos que el agorafórico por lo general temía las mociones de tentación que le despertaban los encuentros por la calle. Oh, enamoradizo también, ¿verdad? Agorafóbico que no tolera los espacios abiertos. Dice el texto. En su fobia sobreviene un desplazamiento y ahora se angustia frente a una situación externa, es decir, salir. Ajá. Es manifiesto que gana con ello, pues cree poder protegerse mejor así. De un peligro externo uno puede salvarse mediante la huida, pero es difícil empresa el intento de huir de un peligro interno. Como conclusión de mi conferencia, entonces, sobre la angustia, yo mismo formulé el juicio de que estos diversos resultados de nuestra indagación, si bien no eran contradictorios entre sí, de algún modo no se compaginaban, no se relacionaban, no se seguían el uno al otro. La angustia es, como estado afectivo, la reproducción de un antiguo evento peligroso. La angustia está al servicio de la autoconservación, manifestación de la pulsión de muerte, y es una señal de un nuevo peligro. ¿What? No, sí, es correcto, es correcto. Señal de un nuevo peligro, la angustia. Se genera a partir de una libido, una energía, que de algún modo se ha vuelto inaplicable. Lo hace también a raíz del proceso de la represión. La formación de síntoma la revela, la liga psíquicamente.
por así decir. Se siente de aquí, se siente que aquí falta algo que unifique los fragmentos. Uy, ¿va a unificar los fragmentos usted, doctor Freud, o me va a dejar ese trabajo a mí? Dice el texto. Señoras y señores, esa descomposición de la personalidad anímica en un super yo, un yo y un ello, que la vimos creo que en la conferencia pasada, que les expuse justamente en la conferencia anterior, se las dejo en la descripción, nos obligó a adoptar también otra orientación en el problema de la angustia, con la, con la tesis de que el yo es el único almácigo o almacén de la angustia. Solo él puede producirla y sentirla. Nos hemos situado en una nueva y sólida posición frente a la cual muchas constelaciones cobran un aspecto diferente. Nota número 2. A ver, a ver, a ver. Tesis formulada por primera vez en términos muy similares en el yo y el ello. Se los dejo en la descripción. Este ya lo había nombrado, analizada en varios pasajes del texto, bla, bla, bla. De esta última obra procede la mayor parte de lo que a continuación se dice sobre la angustia. Ok, inhibición, síntoma y angustia en la descripción y en el volumen 20. Regresamos al texto y aquí me quedé. De hecho, no sabríamos qué sentido tendría hablar de una angustia del ello, entre comillas, o atribuir al superyo la facultad del estado de angustia. Entonces, podríamos decir, y esto es palabrería, la angustia es un fenómeno yoico. Dice Freud, el yo es el único almácigo, pero podemos también decirlo, el yo es el único productor de angustia. Y eso tiene todo el sentido, ya que lo pienso. Tiene todo el sentido por cuanto el yo siente, el yo tiene por función percibir. Puede verse alterada esa función por influencia del superyo y del ello. Pero el yo, ¿cómo decirlo? Ahí tengo una duda. No sé si decir el yo inviste libidinalmente, y estoy nuevamente usando palabrería freudiana, el yo se liga emocionalmente, atribuye placer, displacer, a fin de sostener su identidad en un momento dado, o es que hay muchas posibilidades de decir eso, muchas formas de aproximarnos a esto que está señalando Freud aquí. ¿Qué es el yo? Es, bueno, les voy a recomendar otro texto que les sugiero sean estudiados en este orden. Proyecto de psicología para neurólogos, la interpretación de los sueños, más allá del principio de placer, el yo y el ello, y psicología de las masas y análisis del yo. Ajá. Ese último es todo un solo texto, psicología de las masas y análisis del yo. Todos esos en la descripción de este video. Que Freud, papá Freud, está hablando de el yo, no del super yo ni del ello, pero sí habla de un yo desde mucho antes de que el psicoanálisis existiera. Proyecto de psicología para neurólogos o proyecto de psicología abreviado. Ajá. En resumen, toda este bla, bla, bla que les vengo diciendo sobre el yo siente. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Realmente sí es una sorpresa. El ello no siente. El super yo tampoco. ¡Wow! Dice el texto. En cambio, hemos saludado como una deseada correspondencia el hecho de que las tres principales variedades de angustia, la realista, la neurótica y la de la conciencia moral, puedan ser referidas tan espontáneamente a los tres vasallajes del yo, es decir, el yo sirve a tres reyes, el mundo exterior, el ello y el superyo.
Es decir, el yo recibe instrucciones del mundo exterior, del ello y del super yo. Tres vasallajes. Y por mucho que pudiéramos decir, pobrecito yo, no. Creo que es en el yo y el ello, este capítulo genial de este caballero a mis espaldas, de Sigmund Freud. Un capítulo bárbaro. Los vasallajes del yo. Voy a investigar dónde está ese capítulo. No estoy seguro que sea del yo y el ello, pero les dejo ese capítulo. Los vasallajes del yo. En la descripción de este video, leído y estudiado, pero también en ese capítulo tú te das cuenta, ¡uy, qué bárbaro! Primero, este señor, el doctor Sigmund Freud, qué capacidad de análisis, qué capacidad de abstracción y de construcción. Qué increíble trabajo tenía usted, doctor Freud, y qué tremendo legado nos dejó a todos los científicos de lo inconsciente. Bárbaro, increíble, pero también no es fácil la vida y particularmente la vida humana. Esa palabrita que estoy subrayando, que puede entenderse yo soy yo, ¿no? No, no, va por ahí, pero es mucho, mucho, mucho más profundo y complejo para que como humanidad seamos capaces de decir yo, ha sido un trabajo conjunto, una evolución psíquica humana increíble que este señor, el doctor Sigmund Freud, fue capaz de señalar. ¡Pum! Ahí está. ¡Wow! Increíble. En serio, ese capítulo me dejó con la boca abierta. Los vasallajes del yo. Ahora sí, después de esto, servimos a tres señores y con los tres quedamos mal, sí. No se preocupen por eso. De hecho, ahí está la gran adaptación de la humanidad a la vida. Pero, continuamos. Con esta nueva concepción ha pasado también al primer plano la función de la angustia como señal para indicar una situación de peligro. Función que por cierto no desconocíamos antes. Voy a continuar. Ha perdido interés la pregunta por el material con que está hecha la angustia. Y los vínculos entre angustia realista y neurótica se han aclarado y simplificado de manera sorprendente. Es digno de señalar que, perdón, es digno de señalar por lo demás que a los casos de génesis de angustia en apariencia complicados les comprendemos ahora mejor que a los juzgados simples. Ahora sí, nota número 3, bla, 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 dice el compilador, bla, 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 bla. Ya lo habíamos nombrado, gracias Strachi, besitos, qué bonito eres Strachi. Dice el texto. En efecto, hemos indagado recientemente el modo en que se genera la angustia en ciertas fobias, que incluimos en la histeria de angustia, y escogimos casos en que se trataba de la represión típica de las mociones de deseo provenientes del complejo de Edipo. Aquí está dicho muy sencillamente, queridas, queridos, pero ha sido un trabajo bárbaro, un trabajo fuerte, el que hemos hecho aquí y el que hizo el doctor Sigmund Freud, para poder decir eso. Es realmente muy sencillo, muy, muy, muy sencillo. No dejamos de ser niños. El deseo infantil, por muy contradictorio y convoluto, complicado que pueda ser, nos sigue dando vida aún en la adultez. Deseo infantil. Así estoy resumiendo el complejo de Edipo. Pero bien vale la pena rastrear la evolución del complejo de Edipo desde la interpretación de los sueños. Ahí se nombra por primera vez. Pero también busquen cómo se aproxima Freud a la figura infantil en el proyecto de psicología. Continuamos con el texto. De acuerdo con nuestra expectativa,
habríamos debido hallar que es la investidura libidinosa del objeto madre, mamá, la que se muda en angustia a consecuencia de la represión. Y entonces, en la expresión sintomática, se presenta como anudada al sustituto del padre. Me lleva pifas, doctor Freud. Salud, agüita. A ver. Aquí está otra vez Freud presumiéndonos de su gran cultura y de su gran experiencia con neuróticos. Maldita sea, doctor. ¿Cómo puedo yo explicar lo que usted quiere decir? Ya les recomendé a mis escuchas miles de textos nada más en este video. Ujú. Como yo quiero a mamá, pero la forma en la que sé que la quiero, pues no le deja a ella vivir, ciertamente, porque si fuera por mí, ella no trabajaría, no comería, no saldría de la casa para que pudiera jugar con ella. Mm, eso, pues ya sé que no puede ser realidad, eso que yo quiero. Y ojo, aquí soy muy específico, jugar. Ajá. Jugar, digamos, como un acto que realizan los niños a través del cual manifiestan su poder. Jugar. La sexualidad infantil se manifiesta en el juego, la obtención de placer por actividades que no son genitales, que no son coitales. Si hablamos de sexualidad como una manifestación de la libido, es justamente por lo que nosotros como adultos hemos construido en la relación con nuestro propio cuerpo. Ahí está. A ver, pero, investidura libidinosa, aquí está. Yo quiero que mamá se quede en casa, que no vaya a trabajar, que no vaya a visitar a sus hermanos, que no tenga vida social. Quiero que mamá solo sea mamá. No va a ser tu esposa, papá. No, 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 no. Va a ser mi mamá. Ajá. Entonces, es una fuerza, la investidura libidinal del objeto madre, muy poderosa. Mucho. En mi propio libro describo a los niños como agujeros negros con ojos hermosos. Así la intensidad. No dejan escapar la luz los desgraciados. Ajá. Y por supuesto, mamá, como rayo de luz, es atrapada. Y no, 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 no. Bueno, pues te tengo que dejar ir. Vete, ya no te quiero. Ahora quiero a papá. Papá, no, tampoco me lleva. Ah, frustración tras frustración, tras frustración, tras frustración del deseo infantil. Ajá. Complejo de Edipo. No se espanten, queridas y queridos, de que, ay, no, Edipo quería acostarse con su mamá y matar a su papá. Ciertamente, pero eso no es, digamos, todo. El deseo infantil es mucho, pero mucho, mucho más complejo. El complejo de Edipo fue propuesto por Freud como un modelo del deseo infantil y no se equivoca, no se equivoca en la propuesta del modelo. Ajá. Pero, por supuesto, la vida humana no es modelo, ¿sí? La vida humana tiene un número infinito, completamente infinito en manifestaciones. Y por eso, hablar de investidura libidinosa del objeto madre es la capacidad de los niños, de los infantes, de querer dominar al mundo y a veces lograrlo a través de alguien. Y por supuesto,
En esta conquista que los niños hacen hacia el mundo, que lanzan hacia el mundo, un empeño de conquista, no es extraño que encuentren frustraciones y por lo tanto ellos mismos digan, ya no quiero nada, ni a papá, ni a mamá, ni a mis maestras, qué bonitas, ni a mis maestros que tanto admiré. No quiero nada. Bueno, sí, sí quiero. Ahorita estoy jugando un poquito con el lenguaje. Ajá. Y digamos, una lucha, repito, de mí contra mí. Ajá. Teniendo como base mi deseo. Yo en contra de mi deseo, y entonces, neurosis, me hago desde chiquito, 3, 4 años, de un síntoma neurótico, y puesto que papá fue mi primer estorbo en mi deseo de conquista de la figura materna, de mi mamá, entonces, aquello que me implica un límite será motivo de que yo reprima lo que yo deseo y posteriormente mi relación con los límites será particularmente mía, sintomática. Oh, por Dios santo. Por Dios santo, esto es bello, queridas y queridos. Salud. Dice el texto. No puedo exponerles los diversos pasos de una indagación de esta índole. Bueno, no lo hice a la perfección, doctor Freud, pero mi esfuerzo hice. Baste consignar que el sorprendente resultado fue lo contrario de nuestra expectativa. No es la represión la que crea la angustia, sino que la angustia está ahí, primero. Es la angustia la que crea la represión. Nota número 4. Véase capítulo 4 de Inhibición, Síntoma y Angustia, bla, bla, bla. Donde se examinan los casos del pequeño Hans en la descripción y del hombre de los lobos en la descripción, ¿vale? Ya casi leímos a todo Freud. Casi, casi, casi. Dice Freud, pero ¿qué clase de angustia será la que está antes de la represión? ¿Cuál será? Ajá. ¿Cómo se desangustia? Dice Freud, solo la angustia frente a un peligro exterior amenazante, vale decir, una angustia realista, es decir, papá. Y después, maestros, doctores, policías, gobiernos, la ONU. Es decir, queridas, queridos, el humano, el ser humano, la raza humana, la civilización humana, la cultura humana es genial, porque no dejamos de ser niños, dice el texto. Regreso acá, regreso acá. Es cierto que el varoncito siente angustia ante una exigencia de su libido. ¿De quién? ¿De su papá? No, de él mismo. Es que ahorita digo, ya no es quiero ver a mamá, no, 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 es que quiero hablarle a esta chica o a esta otra. Ya me enamoré 5 veces en un día, maldita sea. Híjole, exigencias libidinales. Pero en el texto es un varoncito, un niño. Ajá. En este caso, ante el amor de su madre. Exigencia de su libido. Ajá. Por tanto, es efectivamente un caso de angustia neurótica. Es decir, hay una realidad, pero también otra realidad más bien subjetiva, personal, interna. Ajá, dice el texto. Pero ese enamoramiento le parece como un peligro interno, del que debe sustraerse mediante la renuncia de ese objeto, solo porque convoca a una situación de peligro externo. Si yo quiero a mamá, tengo que hacer algo con ese papá que me estorba. Y otra vez, repito, es un modelo.
Ajá. Al final, no solo el padre me estorba, sino que también yo quiero al padre. Jugar, quiero que papá me haga caso, quiero que papá me lleve a comprar un helado. Ajá. No hay una representación infantil sobre el coito. De hecho, las que hay, les dejo también en la descripción del video, sobre las teorías sexuales infantiles. Los niños, no todos, pero sí una gran mayoría, que ven el coito, ya sea por accidente o porque querían saber qué hacían papá y mamá en la noche, piensan que es una forma de agresión entre los dos. Ajá. Hay ese texto también de las teorías sexuales infantiles es no solo importante, sino muy bello de parte de Freud. Un buen ejemplo de una documentación, de una investigación de parte del doctor Sigmund Freud. Dice el texto. A ver, lo repito, pero ese enamoramiento le parece como un peligro interno, del que debe sustraerse, debe apartarse mediante la renuncia a ese objeto mamá, solo porque conlleva una situación de peligro externo. Y en todos los casos que indagamos obtuvimos idéntico resultado. Confesémoslo claramente o llanamente. No esperábamos que el peligro pulsional interno resultara ser una condición y preparación de una situación de peligro objetiva, externa. Oh, doctor Freud, pero es que, digo, creo que tiene razón ciertamente. En esto es lo que fundamento mi risita, porque, verán, queridas, queridos, ah, mm, el mundo nos impone ciertas limitaciones como seres humanos adultos, pero la naturaleza, en sus amplias y complejas manifestaciones, depara todavía sorpresas, aun cuando nos observamos a nosotros mismos. Regresamos al texto, ¿vale? Pero todavía no hemos dicho qué es ese peligro real que el niño teme como consecuencia de su enamoramiento de la madre. Es el castigo de la castración, la pérdida de su miembro. Otra vez, hay mucho trabajo aquí, desde los historiales clínicos, la interpretación de los sueños. Voy a dejarles también en la descripción no solo los apéndices con todos los historiales clínicos, sino si es posible los textos de Freud sobre el complejo de castración. Ajá. Que no es nada más una cuestión de que, ay, es locura de este señor, estaba loco. No, 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 no. Hay fundamentos. Hay justamente un gran trabajo de investigación y documentación al respecto del complejo de castración, que al fin y al cabo es natural. No es una cuestión de, como digo, locura de Freud, sino es una cuestión de la construcción de la relación de los individuos humanos con sus cuerpos, la diferenciación entre los sexos. Les dejo en la descripción, ¿cómo se llama? Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, de Sigmund Freud. Ajá. Continuamos. Desde luego, objetarán ustedes. Ese no es un peligro objetivo. Claro, pero a nuestros varoncitos no se los castra por más que se enamoren de la madre en la fase del complejo de Edipo. Pero no es cosa tan fácil de despachar. Ante todo, no interesa que la castración se ejecute de hecho. Lo decisivo es que el peligro amenace de afuera y el niño crea en él. Queridas, queridos, he aquí la ilustración más perfecta de lo real en Lacan. Oh, sí, les he dicho, ¿ustedes creen que ya dejamos nuestras teorías sexuales infantiles atrás? Jojo, no. No, 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 queridas, queridos, lo inconsciente no muere, solo se transforma.
Oh, sí, oh, sí. Entonces, lo real, besitos Lacan, es lo que creímos de niños. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe. Ustedes deberían descubrirlo en un análisis, si es que se atreven, porque, repito, el análisis no es psicoterapia. La psicoterapia, digo, no es por hablar mal de ella, pero tiene mucho que aterrizar, mucho que... Tiene una deuda, la psicoterapia tiene una deuda pendiente con los gobiernos del mundo, con la humanidad en general. La psicoterapia. El psicoanálisis más bien fue desechado por las comunidades médicas de la mayor parte del mundo. Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis haya muerto, ¿o no? No, 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 no. Dice el texto. ¿Tiene alguna ocasión para ello? Ujú. A ver, otra vez, retomamos. Lo real es lo que los niños creen y lo que nosotros cuando fuimos niños creímos. Que sigue vivo, está ahí dándonos vida, pero la castración, ciertamente, no importa que no se realice. Lo decisivo es que el peligro amenace de afuera y el niño crea en ese peligro que lo amenaza desde afuera, que viene de papá. Ajá. ¿Tiene alguna ocasión para ello? Pues en el curso de su fase fálica, ahorita hablamos de esto, en la época en que su masturbación temprana, infantil, es decir, y no, los niños no son malos porque se masturban, simplemente están descubriendo su cuerpo y por favor, en eso hay que dejarlos solos. No hay que acercarnos a decir, tienes que masturbarte así. No, porque están apropiándose de su cuerpo, porque se trata justamente de una relación de uno. ¡Ay, por Dios santo! Aquí hay algo. Ah, repito, los niños descubren su cuerpo. Hartas veces, cuando los papás descubren que el niño descubre su cuerpo, se lo amenaza con cortarle el miembro o alusiones a este castigo. ¿Acaso encuentren regularmente en él, en ese acto de autodescubrimiento, un refuerzo filogenético? Es decir, puede ser que nunca la amenaza se lleve a cabo por parte de los cuidadores, que yo en mi clínica psicoanalítica, yo en mi práctica psicoanalítica, he tenido también muchas historias de cómo en México los padres reaccionan frente a un niño o una niña que está descubriendo su cuerpo. Ajá. A veces la amenaza no se queda en amenaza. Y no me refiero tanto a una castración física, sino a castigos severísimos. Ajá. Justo una amenaza real. Y repito, no los castran, pero sí se ejecuta sobre niños y niñas castigos terribles, terribles, en proporción o en una intensidad directa, una relación de intensidad directa con el pavor que despierta en los padres. Y no estoy hablando de niños cometiendo actos con otros niños, no, niños jugando con sus cuerpos, con sus propios cuerpos. Ajá. Voy a continuar con el texto. Conjeturamos que en las épocas primordiales de la familia humana, la castración era consumada de hecho por el padre celoso y cruel sobre los hijos varones crecidos. Y la circuncisión, práctica judía, que tan a menudo hallamos entre los primitivos como componente del ritual de la virilidad, podría ser un resto bien reconocible de ella, de esa castración. Sabemos cuánto, bueno, de hecho, esto de la práctica judía en la circuncisión, debo documentarme mejor. Yo no conozco la circuncisión en otros pueblos. No me he documentado en ese sentido, la verdad.
Voy a investigar. Sabemos cuánto nos distanciamos así de la opinión general, pero nos vemos precisados a establecer que la angustia frente a la castración es uno de los motores más frecuentes e intensos de la represión y con ello de la formación de neurosis. Análisis de casos en que no, por cierto, uy, caray, la castración, pero sí la circuncisión, se consumó en el varoncito como terapia o castigo por la masturbación, por el onanismo, lo cual no es muy raro en la sociedad anglo-norteamericana, han proporcionado a nuestra convicción su certeza definitiva. Estoy sustituyendo la palabra onanismo, que es una palabra, es un tecnicismo médico, por la palabra masturbación. Ajá. Continuamos. Es una gran tentación considerar en detalle en este lugar el complejo de castración, pero nos atendremos a nuestro tema. Lo siento, doctor Freud, yo ya lo hice. ¿Qué le vamos a hacer? Salud. Mm. La angustia de castración no es, desde luego, el único motivo de la represión. Ya no tiene sitio alguno en las mujeres, que por cierto poseen un complejo de castración. Ajá. Pero no, es que en serio, esto es verdad. Puede ser que como tal no tengan un órgano. Bueno, eso es también cuestionable. ¿Por qué? En ciertas culturas, pienso en algunas culturas africanas, se sigue haciendo la mutilación del clítoris como un ritual. Ajá. Y eso tiene que ver justamente, digamos, con movimientos de derechos humanos, derechos civiles, pero también con las culturas, las religiones. Y fíjense, la mutilación del clítoris no es de ninguna manera atribuible, o al menos creo yo, a una influencia católico-protestante de alguna religión abrámica, hasta donde yo conozco. Tal vez ahí también me equivoque, pero hablando del complejo de castración, podemos entenderlo también como nuestra aproximación a la pérdida. La pérdida o ausencia o la posesión. Ahorita vamos a dejar que el texto de Freud hable para saber a lo que él se refiere como complejo de castración en la mujer. Ajá. Dice Freud, pero no pueden tener angustia ninguna de castración. Ujú. Miedo a perder algo que no tienen. Ujú. Ahorita vamos a ver. ¿Estoy yo complejizando nuevamente el texto? Sí, pero enriqueciéndolo también en tanto en su sentido original como en una lectura para el año 2024. Dice el texto, en su reemplazo aparece en las de su sexo angustia a la pérdida de amor. ¿De qué estamos hablando? De la angustia de castración. No aparece. No hay miedo a ser castradas, pero sí miedo a dejar de ser amadas. Nota número 5, pero voy a continuar. Que puede dilucidarse como una continuación de la angustia del lactante cuando echa de menos a la madre. Ahora sí, nota número 5. Bla, bla, bla. Gracias, Strachi. Besitos. La 6 me la voy a saltar porque sí, ahí está ya en la pantalla. Continuamos. Aquí me quedé. Ustedes comprenden que situación de peligro objetivo es indicada. Perdón. Ustedes comprenden qué situación de peligro objetivo es indicada por esa angustia. No, no del todo, doctor. ¿Ya no lo aclara usted? Si la madre está ausente o ha sustraído su amor al hijo, la satisfacción de las necesidades de éste ya no es segura. Ah, y posiblemente queda expuesto a los más penosos sentimientos de tensión. Oh, ya veo. Es decir, pérdida de amor es tener a la muerte tocando a la puerta de nuestro cuarto. Tun, tun, tun. Ajá. Si mamá no me ama, no me va a dar de comer. Si no me va a dar de comer, ¿cómo nombrar eso que no sé qué puede pasarme? Lo diré, podría morir, pero es algo de hecho más terrible que eso. Ajá.
Ahorita lo plasmé con palabras, que de hecho tiene relación con el arcano 13 del tarot. El arcano 13, podrían algunos decir es la muerte, pero realmente el arcano 13 del tarot no tiene nombre. El arcano sin nombre, que tiene justamente la figura de un esqueleto. Ajá. Entonces, regresando al texto, no rechacen la idea de que estas condiciones de angustia repiten en el fondo la situación de la originaria angustia del nacimiento, que también implicó una separación de la madre. Y aun si siguen una argumentación de Ferenczi, pueden incluir también la angustia de castración en esta especie, pues la pérdida del miembro viril tiene por consecuencia la imposibilidad de una reunificación con la madre o con su sustituto en el acto sexual. Les menciono de pasada que la tan frecuente fantasía de regreso al seno materno es el sustituto de ese deseo de coito. Nota número 6, ya la vimos, inhibición, síntoma y angustia. Continuamos. En este punto debería informarles sobre muchísimas cosas interesantes y sorprendentes nexos o relaciones. Pero no puedo salirme de los marcos de una introducción al psicoanálisis. Solo quiero hacerles notar el modo en que aquí las averiguaciones psicológicas avanzan hasta chocar con hechos biológicos. Continuamos. Otto Rank, a quien el psicoanálisis debe muchas contribuciones hermosas, tiene también el mérito de haber destacado de manera expresa o directa la importancia del acto del nacimiento y de la separación de la madre. Es cierto que todos nosotros hallamos imposible aceptar las conclusiones extremas que él extrajo de este factor para la teoría de las neurosis y aún para la terapia analítica. Él ya encontró preparado el núcleo de su doctrina, a saber, que la vivencia de angustia del nacimiento es el arquetipo de todas las situaciones posteriores de peligro. Nota número 7. Interpretación de los sueños, bla, bla, bla. Hay motivos para pensar que ya era conocida desde bastante tiempo atrás por sus partidarios en Viena, alumnos. Véase y bla, 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 bla. Esto me parece relevante. Teoría, crítica a la teoría del trauma de nacimiento. Es sencillo esto. Otto Rank propone que es el trauma de nacimiento el que, digamos, nos trae a la vida. Yo aquí sigo a Freud, teóricamente, en decir que eso no es cierto. Una cosa es enfrentarnos a la vida y otra cosa es fundar la posibilidad de nombrar un yo. De hecho, se los dije en este mismo video. No es cualquier cosa poder decir yo. Ajá. Y el nacimiento no me da esa posibilidad. La posibilidad de que en el lenguaje identifique a un sujeto como un yo, viene, aquí sigo a Freud, no puedo nombrarme sino freudiano, como consecuencia de la sexualidad infantil, consecuencia de ese peligro derivado del complejo de Edipo. Recurro nuevamente a conceptos freudianos. Ajá. Pero es que es justamente, si puedo nombrar un yo, es porque pude en algún momento nombrarlos a ellos, a ese par de amorosos padres, como algo que no eran yo. Así lo voy a exponer. Entonces, continuamos. Si nos atenemos a esto, podremos decir que en verdad a cada edad del desarrollo le corresponde una determinada condición de angustia y por tanto una situación de peligro, como la adecuada a ella. El peligro del desvalimiento psíquico conviene al estadio de la temprana inmadurez del yo. El peligro de la pérdida de objeto de amor a la heteronomía de la primera infancia. El peligro de la castración a la fase fálica, es decir, poco a poco aquí el cuerpo va evolucionando, va adquiriendo nuevas capacidades, entre otras para nombrar yo, papá, mamá.
Yo, hermanito. Ajá, hermanita. Ujú. Es que esto es realmente hermoso también. Hermoso y peligroso. Hay algunos niños y niñas que crecen sin poder distinguir entre ellos y sus madres. Y de hecho hubo, ya veremos a Melanie Klein, una discusión sobre la posibilidad de que el autismo no exista tampoco como una enfermedad mental, sino como determinadas relaciones madres e hijos que se traducen en un niño o una niña incapaz de distinguir su yo. A ver, ya mi pantalla verde. Me va a comer Freud. Wow. Sí, sí me dejé de ver, ¿verdad? Sí. A ver. Uy. A ver. Entonces, hablando de más peligros, la angustia ante el superyo. Angustia que cobra una posición particular al periodo de latencia. A medida que avanza el desarrollo, las antiguas condiciones de angustia tienen que ser abandonadas, pues las situaciones de peligro que les corresponden han sido desvalorizadas por el fortalecimiento del yo. Pero esto ocurre de manera solo muy incompleta. Son muchos los seres humanos que no pueden superar la angustia ante la pérdida de amor. Nunca logran suficiente independencia del amor de otros, y en este punto continúan su conducta infantil. La angustia ante el superyo no está normalmente destinada a extinguirse, pues es indispensable en las relaciones sociales como angustia de la conciencia moral, y el individuo solo en rarísimos casos puede independizarse de la comunidad humana. Por lo demás, esto en particular importancia en el contacto de los niños con las redes sociales. Es que me dijeron que no es así. Pues no es así. Y también puede ser así para ti. Porque tienes que buscar aprobación donde no la vas a encontrar nunca en las redes sociales. Bueno, sí la podrás encontrar, aunque sea poquita. Ajá. Continuamos, ¿no? Por lo demás, algunas de las antiguas situaciones de peligro se las arreglan para pervivir en épocas posteriores, modificando oportunamente sus condiciones de angustia. Por ejemplo, el peligro de la castración se conserva bajo la máscara de la fobia a la sífilis. De adulto, uno sabe sin duda que la castración ya no se practica como castigo por entregarse a concupiscencias sexuales, pero en cambio se ha experimentado que tal libertad pulsional está amenazada con graves enfermedades. Es evidente que las personas que llamamos neuróticas permanecen infantiles en su conducta hacia el peligro y no han superado condiciones de angustia anticuadas. Lo admitimos como una contribución fáctica a a la caracterización de los neuróticos. No resulta tan fácil decir por qué ello es así. Espero que no haya perdido el panorama de conjunto y sepan todavía que estamos indagando los vínculos entre angustia y represión. Acerca de ellos, hemos averiguado dos cosas nuevas. La primera, que la angustia crea a la represión y no a la inversa, como pensábamos. Y la segunda, que una situación pulsional temida se remonta en el fondo a una situación de peligro exterior. La siguiente pregunta será, ¿cómo nos representamos ahora el proceso de una represión bajo el influjo de la angustia? Opino que así. El yo nota que la satisfacción de una exigencia pulsional emergente convocaría una de las bien recordadas situaciones de peligro. Por tanto, esa investidura pulsional debe ser sofocada de algún modo, cancelada, vuelta impotente. Sabemos que el yo desempeña esa tarea cuando es fuerte e incluye en su organización la respectiva moción pulsional. Esto, queridas, queridos, es un fin de análisis. Eso es mío. Eso que al mismo tiempo me aterra es mío. Es mi relación con el mundo. Pero vamos a continuar, porque no hay solo un fin de análisis. Voy a dejar mi comentario hasta ahí. Dice el texto. Ahora bien, el caso de la represión es aquel
en que la moción pulsional sigue siendo nativa en el ello, nativa del ello, perdón, y el yo se siente endeble. Entonces el yo recurre a una técnica que en el fondo es idéntica a la del a la del pensar normal. El pensar, el pensar es un obrar tentativo con pequeños volúmenes de investidura, semejante a los desplazamientos de pequeñas figuras sobre el mapa, anteriores a que el general ponga en movimiento a sus masas de tropa. Nota número 8. A ver, a ver, a ver. En la conferencia previa se había mencionado que este aplazamiento del trabajo de pensamiento como una de las funciones principales del yo. La concepción del pensamiento como una especie de acción experimental en pequeña escala, un elemento esencial del examen de realidad, se encuentra entre las más antiguas y fundamentales teorías de Freud y está íntimamente vinculada a su distinción entre los procesos psíquicos primarios y secundarios. Ya les había dicho, proyecto de psicología. Eh, ver, ver, ver. En esa oportunidad el examen es ostensiblemente neurológico en el proyecto de psicología, pero se lo retoma en términos de psicología pura en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. También se los había nombrado. Vuelve a hallárselo en el libro sobre el chiste. Les dejo en la descripción el chiste, su relación con lo inconsciente. También en formulaciones sobre los dos principios del quehacer psíquico, texto bello, lo inconsciente. Iba a hacer una referencia cultural mexicana con la lotería. El yo y el ello, la negación, esquema de psicoanálisis, todavía no lo tenemos. No puedo decir lotería porque no tengo el esquema del psicoanálisis, pero ya llegaré a él y cuando llegue lo encontrarán en este video, no como un título pendiente, sino ya como un título leído, que seguramente me va a tomar varios videos, pero regreso al texto, queridas y queridos, y nota 8, aquí está. Hablando del pensamiento como una función del yo, pero también como una acción chiquita. El yo anticipa así la satisfacción de la emoción pulsional dudosa y le permite reproducir las sensaciones de displacer que corresponden al inicio de la situación de peligro temida. Así se pone en juego el automatismo del principio de placer-displacer, que ahora lleva a cabo la represión de la emoción pulsional peligrosa. Alto ahí, exclamarán ustedes, no podemos seguir acompañándolo. Tienen razón. Antes que pueda parecerles aceptable, debo agregar algo. En primer lugar, la confesión de que he intentado traducir el lenguaje al lenguaje de nuestro pensar normal, lo que en realidad tiene que ser un cierto proceso, no consciente ni preconsciente, entre montos de energía en un sustrato irrepresentable, lo inconsciente. Pero esa no es una objeción fuerte, ya que es imposible hacer otra cosa. Más importante es que distingamos con claridad lo que a raíz de esta represión sucede en el yo y y lo que sucede en el ello. Acabamos de decir lo que hace el yo. Dirige una investidura tentativa y suscita, perdón, dirige una investidura tentativa y suscita el automatismo placer-displacer mediante la señal de angustia. Entonces son posibles diversas reacciones o una mezcla de ellas en montos variables, o bien el ataque de angustia se desarrolla plenamente y el yo se retira por completo de la excitación chocante, o bien en lugar de salirse al encuentro, en lugar de salirle al encuentro con una investidura tentativa, el yo lo hace con una contrainvestidura y ésta se conjuga con la energía de la emoción reprimida para la formación de síntoma o es acogida en el interior del yo como formación reactiva como refuerzo de determinadas disposiciones, como alteración permanente. Nota número 9. La idea de una alteración del yo como resultado de una contrainvestidura ya se encuentra en algunos de los primeros escritos de Freud. Véase su segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. Más recientemente lo había tratado en inhibición, síntoma y angustia y volvería en análisis terminable e interminable. Este tampoco lo tengo, al menos al momento de grabado este video. Ya, yo creo que para mediados del 2024 tendré toda la obra de Sigmund Freud leída, estudiada.
Regresamos al texto. Mientras más pueda limitarse el desarrollo de angustia a una mera señal, tanto más recurrirá el yo a acciones de defensa equivalentes a una ligazón psíquica de lo reprimido, y tanto más se aproximará el proceso a un procesamiento normal. Desde luego que sin alcanzarlo. Nota número 10. Ay, el concepto, dice el compilador, de procesamiento como método normal de tramitar los sucesos psíquicos desagradables es de antigua data en Freud. Así, en su conferencia sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, decía: el mecanismo psíquico sano tiene, por cierto, otros medios tramitar el afecto de un trauma psíquico. Trauma, impacto, que puede ser placer o dolor. El procesamiento asociativo. Hablar. Pero bueno, regresamos al texto. Ya me cansé y estamos lejos todavía de terminar este texto. De pasada nos detendremos aquí un instante, sin duda. Sin duda ustedes ya habrán supuesto por sí mismos que eso difícil de definir, que se llama carácter, es atribuible por entero al yo. Tenemos ha sido algo de lo que crea ese carácter. Sobre todo, la incorporación de la anterior instancia parental en calidad de superyo. Sin duda el fragmento más importante y decisivo. Luego, las identificaciones con ambos progenitores de la época posterior y con otras personas influyentes, al igual que similares identificaciones como precipitados de vínculos de objetos resignados, que ya no están ahí, o que ya no pudimos sostener. Agreguemos ahora como un complemento que nunca falta a la formación del carácter, las formaciones reactivas que el yo adquiere primero en sus represiones y más tarde con medios más normales a raíz de los rechazos de emociones pulsionales indeseadas. Nota número 11, ya me cansé. La primera parte de este párrafo se basa en consideraciones efectuadas en el yo y el ello, bla, bla, bla. La segunda, inhibición, síntoma y angustias, bla, bla, bla. Doy otras referencias a pasajes en que Freud se ocupó del carácter en una nota al pie en el texto, carácter y erotismo anal en la descripción. Ok, queridas, queridos, ya me cansé, en serio. No quisiera yo tomar un descanso. Estamos en la página 84. Si mal no recuerdo, este texto acaba en la ciento y algo. Vean, vean. 104. 103. Estamos a 19 páginas. 19. Changos. 84, ¿me lo juras? Caray. Sí, casi terminamos la 84. La verdad, no creo terminarlo. Es mucho trabajo por hoy. Pero en qué punto suspenderé? Ay, caray. No sé si suspender aquí. Voy a ver cómo me va. Es que, queridas, queridos, podrían decir leer es muy sencillo, pero leer a Freud no lo es tanto. Dice el texto. Ahora retrocedamos y volvamos al ello. No es tan fácil ya colegir lo que a raíz de la represión le ha pasado a la emoción pulsional combatida. Nuestro interés principal es saber qué acontece con la energía, con la carga libidinosa de esa excitación. ¿Cómo será aplicada? Recuerdan que antes suponíamos que justamente ella era mudada en angustia por la represión. Nota 12. Véase la represión y la conferencia 25. Gracias, bye. Ya no nos atrevemos a sostenerlo. La respuesta menos usada, menos atrevida, será más bien: es probable que su destino no sea el mismo en todos los casos. Es probable que exista una correspondencia íntima entre el proceso que ocurre en cada caso dentro del yo y el que le sobreviene en el ello a la emoción reprimida. Esa correspondencia es la que debería llegar a sernos notoria. En efecto, desde que hemos hecho intervenir en la represión al principio de placer-displacer, puesto en movimiento por la señal de angustia, estamos autorizados a modificar nuestras expectativas.
Este principio rige de manera irrestricta los procesos en el interior del ello. Podemos concederle que provoca alteraciones muy profundas en la moción pulsional en cuestión. Esperamos entonces que la represión conlleve muy diversos resultados, más o menos vastos. En muchos casos, quizá la moción pulsional reprimida retenga su investidura libidinal, persista inmutada en el ello, si bien bajo la presión permanente del yo. Otras veces parece sobrevenirle una destrucción completa, tras la cual su libido es conducida de manera definitiva por otras vías. Perdón. Sostuve que eso ocurría en la tramitación normal del complejo de Edipo, el cual entonces, en ese caso deseable, no es simplemente reprimido, sino destruido dentro del ello. Nota 13. Veas el sepultamiento del complejo de Edipo. Regresamos. Aquí. Además, la experiencia clínica nos ha enseñado que en muchos casos se produce, en vez del habitual resultado de la represión, una degradación libidinal, una regresión de la organización libidinal a un estadio anterior. Desde luego, esto solo puede ocurrir dentro del ello, y cuando acontece es bajo el influjo del mismo conflicto que fue iniciado por la señal de angustia. La neurosis obsesiva, en que cooperan regresión libidinal y represión, proporciona el ejemplo más llamativo de esta clase. Agüita. Miren, señoras y señores, me temo que estos desarrollos les resulten de difícil aprehensión y ya no colegirán que no se los ha expuesto de manera exhaustiva. Y ya se darán cuenta que esto ha sido una descripción superficial. Lamento tener que provocar el descontento de ustedes, pero no puedo fijarme otra meta que transmitirles una impresión sobre la naturaleza de nuestros resultados y las dificultades que ofrece su elaboración completa. Mientras más ahondamos en el estudio de los procesos anímicos, tanto más discernimos su riqueza y su carácter enmarañado. Muchas fórmulas simples que al comienzo nos parecieron justas, resultaron luego insuficientes. No cejaremos en modificarlas y mejorarlas. En la conferencia sobre la teoría del sueño, la primera de esta serie, los conduje a un ámbito, se las dejo en la descripción, por cierto, la primera de las nuevas conferencias de introducción. Ya me cansé de sostener el fondo verde, ya, ya me dio calor. Tengo el ventilador, pero ya no puedo más. Entonces, en la primera de esta nueva serie de conferencias, los conduje a un ámbito donde apenas se produjo algún nuevo descubrimiento en estos 15 años. Aquí donde tratamos de la angustia, ustedes lo ven todo arrastrado en un proceso de fluir y de cambio. Sucede que estas cosas nuevas no han sido reelaboradas todavía a fondo, y acaso ello dificulta también su exposición. Tranquilícense, pronto abandonaremos el tema de la angustia. No aseguro que entonces lo habremos despachado a nuestra satisfacción. Espero, sí, que hayamos avanzado un poquito. Y entre tanto, habremos adquirido toda clase de intelecciones nuevas. Así, ahora mismo el estudio de la angustia nos mueve a agregar otro rasgo a nuestra pintura del yo. Hemos dicho que el yo es endeble frente al ello, su fiel servidor. Es su fiel servidor, el yo del ello. Se empeña en llevar a cabo sus órdenes, en cumplir sus reclamos. No nos retractaremos de ese enunciado. No obstante, por el otro lado, ese yo es la parte del ello mejor organizada, orientada hacia la realidad. No debemos exagerar demasiado la separación entre ambos, ni sorprendernos de que el yo consiga, a su vez, influir sobre los procesos del ello. Opino que el yo ejerce ese influjo cuando por medio de la señal de angustia pone en actividad al casi omnipotente principio de placer-displacer. Es verdad que inmediatamente vuelve a mostrar su endeblez, pues mediante el acto de la represión renuncia a un fragmento de su organización. Se ve precisado a consentir que la emoción pulsional reprimida
permanezca sustraída a su influjo de manera duradera. Y ahora, solo una puntualización más sobre el problema de la angustia. La angustia neurótica se ha mudado bajo nuestras manos en angustia realista, en angustia ante determinadas situaciones externas de peligro. Pero esto no puede quedar así. Tenemos que dar otro paso, que será un paso atrás. Nos preguntamos, ¿qué es en verdad lo peligroso? Lo temido en una de tales situaciones de peligro. Evidentemente, no es el daño de la persona que podría juzgarse objetivo, pues no tiene por qué alcanzar significado alguno en lo psicológico, sino lo que él ocasione en la vida anímica. Por ejemplo, el nacimiento, nuestro arquetipo del estado de angustia, difícilmente pueda ser considerado en sí como un daño, aunque tal vez conlleve tal peligro. Lo esencial en el nacimiento, como en cualquier otra situación de peligro, es que provoque en el vivenciar anímico de excitación de elevada tensión que se ha sentido como displacer y del cual uno pueda enseñorearse por vía de descarga. Llamemos factor traumático a un estado así, en que fracasan los empeños del principio de placer. Entonces, a través de la serie angustia neurótica, angustia realista, si situación de peligro, llegamos a este enunciado simple. Lo temido, el asunto de la angustia, es en cada caso la emergencia de un factor traumático que no pueda ser tramitado según la norma del principio de placer. Nota 14, hablando del factor traumático. Resuena la influencia de Charcot en esta frase. Se remontan trabajos de Freud sobre la histeria. Véase el texto Las neuropsicosis de defensa en la descripción, que ahí no lo considero tan importante, pero bueno. A ver, nota 14, había leído hasta aquí. Eh, Tal vez me adelante en el texto. El factor traumático de la vivencia del nacimiento es la impotencia. Su carácter también de impredecible. Pero, continuamos, ¿vale? Lo comprendemos enseguida. El hecho de estar dotados del principio de placer no nos pone a salvo de daños objetivos, sino solo de un daño determinado a nuestra economía psíquica. Del principio de placer a la pulsión de autoconservación hay un gran trecho. Falta mucho para que ambos propósitos se superpongan desde el punto de partida. Pero vemos todavía otra cosa, y quizás sea esta la solución que buscamos, que aquí se trata donde quiera del problema de las cantidades relativas. Solo la magnitud de la suma de excitación convierte a una impresión en factor traumático, paraliza la operación del principio de placer, confiere su significatividad a la situación de peligro. Y así son las cosas. Perdón, y si así son las cosas, si ese enigma se zanja, se salva, se soluciona mediante un expediente tan sencillo, ¿por qué no podría ser posible que factores traumáticos de esta índole sobrevivieran en la vida anímica sin referencia a las supuestas situaciones de peligro? Y entonces, a raíz de ellos, la angustia no se provocara como señal, sino que naciera como algo nuevo con un fundamento propio. Terrible pregunta, terrible. Es que es tanto en serio lo que abarca en esa pregunta. Pero bueno. La experiencia clínica nos dice de manera tajante que efectivamente es así. Ok. Solo las represiones más tardías muestran el mecanismo que hemos descrito, en que la angustia es despertada como señal de una situación anterior de peligro. Las primeras y originarias nacen directamente a raíz del encuentro del yo con una exigencia libidinal hipertrófica, proveniente de factores traumáticos. Ellas crean su angustia como algo nuevo. Es verdad que según el arquetipo del nacimiento. ¿Acaso lo mismo valga para el desarrollo de angustia, en que la neurosis de angustia se produce por daño somático de la función sexual? Ya no afirmaremos que sea la libido misma la que se muda entonces en angustia. Nota 15.
inhibición, síntoma y angustia. Freud todavía sostenía siquiera como posibilidad que en la neurosis de angustia lo que encuentra descarga en el desarrollo de angustia es precisamente el excedente de libido no aplicada. Con la presente formulación se abandonan los últimos vestigios de la antigua teoría. Gracias, Strachey. Qué bonito eres, pero bueno. Yo creo que sí terminamos hasta aquí, queridas, queridos, porque ya de por sí yo me cansé. Me imagino cómo estarán ustedes. Pero no veo objeción alguna a un origen doble de la angustia. En un caso como consecuencia directa del factor traumático y en el otro como señal de que amenaza la repetición de un factor así. Queridas, queridos, no sé cuánto tiempo tengo leyendo aquí. Hablando de solo este video. A ver, estamos en la página 88. Mm, ahí, a ver. Estamos a 13 páginas de haber comenzado. Y, si mal no recuerdo, acaba en la 104, 88, 104 menos 88, 12, ¿no? No, 14. 14 páginas, no. No. Ya ni me salen las matemáticas. A ver, 88. Aquí me quedé. Mm, yo creo que hasta aquí dejamos, queridas, queridos, esta segunda parte de el texto. Veremos qué nos depara, pero en otro video. Es que, en serio, hay... El trabajo de Freud es fuerte a veces. Y si yo no veo por mi propio, no puedo decir que placer, es más bien una cuestión, digamos, de capacidad. Una cuestión de capacidad que no tiene por objeto poner en entredicho mi salud física, ¿vale? Vamos a dejar hasta aquí. Dividiré este video de una conferencia bastante extensa y complicada en dos videos. Bye.